Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. En este retiro nos ha servido de guía la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Sabemos que este gran apóstol Pablo tuvo muchísimos discípulos y algunos de ellos, como Timoteo, fueron muy cercanos. De manera que las palabras de Pablo a Timoteo son de gran valor, porque son las confidencias, son, podríamos decir, las expresiones más cercanas del corazón de un hombre acostumbrado a llevar la buena noticia en circunstancias realmente difíciles. Y la manera correcta de leer una obra como esta primera carta de San Pablo es decir uno: yo soy Timoteo. Yo soy Timoteo. Porque yo quiero recibir esa enseñanza. Porque mis circunstancias a veces son arduas, son difíciles. Y un apóstol que fue probado en tantas circunstancias adversas tiene mucho que enseñarme. Así que cuando vayamos a abrir la Sagrada Escritura, en la primera carta a Timoteo, segunda a Timoteo, carta a Tito, lo que tenemos que decir es: yo soy ese discípulo y quiero aprender. A medida que tomamos en serio esta palabra, nos damos cuenta de las distintas dimensiones que tiene nuestro servicio al Evangelio. Hemos tenido ya 3 predicaciones. En la primera insistíamos en volver a la fuente. ¿De dónde me sacó Dios? Esa fue la primera charla. ¿De dónde me sacó Dios? ¿Para qué? Para vivir en la humildad, para vivir en la alabanza, o sea, en la gratitud también, y para vivir en el testimonio, en la capacidad de compartir con otros y de conectar con otros. Entonces, esa fue la primera charla. Vivir en la misericordia, vivir en la experiencia de la gracia recibida. Luego hemos tenido una segunda predicación en la cual hemos hablado del combate. Fíjate cómo esto tiene distintas modulaciones. Por una parte, la dulzura de la misericordia. Por otra parte, la aspereza del combate. Y es muy importante que en nuestra vida cristiana no perdamos de vista ni una cosa ni la otra. La vida cristiana tiene la dulzura y la alegría de la alabanza, la adoración, la experiencia deliciosa del amor, pero también tiene la rudeza, la crueldad, las heridas, las humillaciones, las arideces del combate. Uno no puede esperar que toda la vida cristiana sea simplemente dulzura, dulzura y más dulzura. Pero tampoco se puede definir la vida cristiana solamente como pelea, guerra, batalla, lucha y más batalla y más combate y más guerra y más lucha. Recordemos que es Dios el que va llevando el proceso. Finalmente es Él como Señor el que nos está cuidando, el que nos está guiando. Y Dios sabe cuántas gotas de combate te da. Y Dios sabe cuántas gotas de dulzura te da. Y por eso los grandes santos se acostumbraron a recibirle a Dios todo. Así, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús le decía al Señor:
dame guerra, dame paz, dame salud, dame enfermedad, lo que tú quieras. Porque es Dios el que sabe cuántas gotas de dulzura y cuántas gotas de amargura necesito. Y yo necesito las dos cosas. Por favor, salgamos de este retiro con esa convicción sobre todo. Dios es el que sabe qué es lo que yo necesito. Y lo que me está sucediendo, aunque yo no lo entiendo, Él sí lo conoce. Y lo importante no es que yo entienda. Como dice una hermosa frase, yo sé lo que yo quiero, pero solo Dios sabe lo que yo necesito. Escriba esa frase. Escriba esa frase, por favor, no me haga gritar. Yo sé lo que yo quiero, pero solo Dios sabe lo que yo necesito. Entonces, el contraste entre la primera charla y la segunda charla es clave. Primera charla, experiencia de la misericordia, volver con gratitud a la conversión. Hermoso, hermoso. Segunda charla, combate. Y el combate vimos que tenía tres áreas principales. Combate interior, que es el más importante de vencer. El combate interior. Ahí es necesario conocerse, es necesario entrar, como dice Catalina de Siena, en la celda del conocimiento de sí mismo y darse cuenta uno que cada uno es débil. Todos somos débiles, de una manera o de otra. Algunos incoherentes, otros por la mentira, otros por la pereza, otros por la lujuria, otros por la codicia, otros son resentidos, otros son hipersensibles. Hay personas que tienen grandes dones, pero les cuesta mucho trabajo caminar en comunidad con otros. ¿Por qué? Porque son hipersensibles. Todo les duele profundamente. Esta mañana llegué, no me saludaron. Ay, ay, ay. Sirven para componer rancheras. Ay, ay, ay. Todo les duele. Y todo lo toman personal. Mire, esa cara que me hizo, eso es por lo que yo le dije, por lo que ella pensó, por lo que yo le había dicho, que ella creía, que yo pensaba que ella... Y una persona así es difícil para trabajar en comunidad porque todo le duele y de todo se acuerda. Sí, 3 de mayo de 1973. Todo se acuerda, todo le duele. Esa es hipersensibilidad. Entonces cada uno de nosotros tiene una lucha interior. Y uno tiene que vencerse. Uno tiene que vencerse en el nombre del Señor. La primera victoria de Cristo tiene que ser adentro. Tiene que ser adentro. No se nos puede olvidar la frase de Cristo. No es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de dentro. Las otras áreas de combate son combate con el mundo, donde hay que tener cuidado con 2 palabras que empiezan por F. ¿Cuáles son? Gracias a Dios alcanzaron a responder unos, si no yo iba a dejar este micrófono aquí y me iba a orar y volvía, claro. Las flores, ¿y qué? Ven, las flores son, el mundo intenta seducirnos. Seducirnos es no te esfuerces tanto. Seducirnos es hoy es tu programa favorito de televisión. Seducirnos es ¿qué importa una media hora de pornografía? No le cae mal a nadie. Seducirnos, eso es seducirnos, volvernos mediocres, volvernos adictos, volvernos idólatras, esa es la seducción. Mientras tanto, la otra palabra importante son las fieras. Las fieras, ¿qué son? Las amenazas, ¿cierto? Las persecuciones, cuando te ridiculizan, cuando te marginan, esas son las fieras. Cuando te hacen sentir que eres el tonto, el atrasado, ¿tú todavía crees en eso? Yo pensé que eras más moderno, yo pensé que tenías más estudios. Especialmente los jóvenes
son golpeados por esto, porque sabemos que en la juventud es donde uno está construyendo sus relaciones humanas básicas, fundamentales. Y por eso los jóvenes son especialmente susceptibles a ese tipo de ataques. Usted con todo lo que ha estudiado, ¿todavía cree en Dios? ¡Ay, caramba! Yo pensé que tenía un poquito más de cabeza. Entonces, en los estudios universitarios, en la juventud profesional, recibimos muchos ataques en esto. Pensé que eras más moderna. No sabía que estabas todavía paseándote con dinosaurios. Entonces, le hacen sentir a uno como persona atrasada, persona tonta, persona infantil, persona reprimida. Esa es persecución del mundo, esas son las fieras. El otro terreno de combate, también dentro de la iglesia, pero ese combate es muy especial, porque el combate dentro de la iglesia tiene que vencerlo la caridad, y tiene que vencerlo la oración, y tiene que vencerlo la prudencia. Y cuando notamos diferencias, desengaños, antitestimonios, tenemos que obrar de otras maneras. Tenemos que obrar de otras maneras. Bueno, tercera charla. Entonces fíjate, la primera sobre la misericordia, la segunda sobre el combate, la tercera charla muy importante. Tiene dos direcciones la tercera charla. Primero, comprender que la evangelización no es solamente para mejorar la vida en este mundo. Dijimos una frase que era más o menos de esta manera: la evangelización no es solo para mejorar el mundo, sino que es ¿para qué? Uy, qué lindo, así sí, se portó bien, excelente, gana un chocolate dietético. Entonces, observen, la evangelización no es únicamente para mejorar el mundo. Por eso nos decía el Papa Francisco, por el que hay que orar todos los días, como siempre, por el Papa. Todos los días uno ora por el Papa. Nos decía el Papa Francisco, la iglesia no es una ONG. No es una ONG. En inglés eso se abrevia NGO. Es decir, una organización no gubernamental. La iglesia no se limita a mejorar el mundo, a arreglarle la vida a la gente. Eso es parte. Que una persona tenga su matrimonio vuelto un desastre y que luego de un retiro su matrimonio esté restaurado, eso es maravilloso, eso es precioso. Que una persona esté muy enferma y que esa persona reciba sanación, eso es maravilloso, maravilloso. Pero no se nos puede olvidar que la evangelización no acaba en esta tierra. Evangelizamos para poblar el cielo. No se le olvide que hay gente a la que Dios ama mucho y por eso la sana. Pero hay otras personas a las que las ama todavía más. Entonces se las lleva. Claro. ¿Y qué es lo que dice el apóstol San Pablo? ¿Cómo habla San Pablo de él mismo? San Pablo dice, para mí, en la carta a los Filipenses lo dice, para mí. Yo creo que San Pablo era así como un poco paisa. Para mí, lo que se dice yo. O sea, yo. ¿Quiere que le diga? Para mí, lo mejor es partir para estar con Cristo. Y San Agustín tiene una frase muy bonita, dice, ¿qué clase de cristianos somos nosotros que no anhelamos estar con Cristo? O sea que el objetivo de la evangelización no es únicamente mejorarle la vida a la gente, ya se trate de mercados o de milagros. Los milagros son bellos, pero son solo señales. Los milagros son solo señales, óigalo bien, señales de que hay un Dios que me ama. Pero todos los que Cristo sanó, al final se murieron. ¿O cuál no se murió? Todos se mueren. Entonces, ¿de qué sirve un milagro? ¿Para qué son los milagros? Los milagros son señales. ¿Señales de qué? De que hay un Dios que vive y reina, que hay un Dios que me ama y está cerca de mí. Pero yo no debo absolutizar el milagro. El milagro existe, el milagro sucede, el milagro despierta gozo, pero el milagro es solamente una señal.
Porque la evangelización no acaba en el milagro, la evangelización no acaba en los mercados que repartimos, la evangelización no acaba en la promoción humana. La evangelización, ¿dónde acaba? En el cielo, poblar el cielo. Entonces nosotros no tenemos en la iglesia como meta ser un centro terapéutico simplemente. Le voy a arreglar la vida a usted y su vida también se la voy a arreglar. No es solamente arreglar la vida, no es solamente un centro terapéutico. ¿Los milagros suceden? Sí, amén, eso sucede. ¿Hemos visto milagros con nuestros ojos? Sí, sí los hemos visto. Sí los hemos visto. ¿Cosas extraordinarias hemos visto? Sí. ¿Pero el objetivo principal de la evangelización es el milagro? No. Los milagros son señales que sirven para que a lo largo de nuestro camino descubramos de ese Dios. Esa era la primera parte de la tercera charla. Y luego otro descubrimiento muy importante, es que no estamos solos, somos parte de un cuerpo. Por eso nos dice el apóstol San Pablo, nos dice que nosotros sepamos cómo comportarnos en la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Y ahí aprendimos otra cosa sobre la evangelización. Y es que la evangelización no tiene que buscar originalidad. No se trata de decir cosas raras, cosas propias. El evangelio le pertenece a la iglesia. El evangelio no es mío. Es lo mismo que sucede con el sacerdote, ya que estamos aquí en esta hermosa capilla. Aquí tenemos nuestro altar. El sacerdote no es dueño de la misa. Eso no es mi misa como yo quiera hacerla, no. Usted, señor sacerdote, usted no es un showman. A ver, ¿cómo hago mi misa? ¿Cómo impacto a mi gente? Me debo a mi público. Eso es una perversión. La misa es la misa. Y la misa es la misa de Cristo. Y es Cristo el que celebra la misa. Debemos nosotros, sacerdotes, con infinita humildad y espíritu de iglesia, servir en lo que nos corresponde servir en los sacramentos. Pero los sacramentos no son míos. Y lo mismo vale para la confesión. Yo no puedo dármelas de muy misericordioso y empezar a absolver lo que no se puede absolver, porque a veces pasa eso. Hay sacerdotes que ponen por encima su iniciativa, por encima, le digo esto porque sé que a algunos les ha pasado, ponen por encima su iniciativa incluso de la ley de la iglesia. La ley de la iglesia no ha cambiado, mis hermanos. Es verdad, el Papa Francisco ha insistido en la palabra misericordia y ha insistido en que abramos el corazón a la misericordia. Y ha querido que se agilicen muchos procesos en la iglesia para no obstaculizar los raudales de la misericordia. Pero eso no significa que haya cambiado la ley de la iglesia. Concretamente, hay circunstancias en las que no se debe recibir la Sagrada Comunión. Una vez fue una persona a confesarse conmigo, y entonces me dice, bueno, yo estoy viviendo en unión libre y vengo a confesarme. Le digo, pero usted sabe bien que mientras usted está viviendo en esa condición, yo no le puedo dar la absolución. Yo no le puedo dar la absolución a usted, porque usted va a seguir viviendo en esa condición y usted sabe que esa no es la voluntad de Dios. Y como hay otros sacerdotes que sí me han dado la absolución. Fíjense la confusión que crean. Mal hecho de parte de esos sacerdotes. Por parecer súper misericordiosos, en realidad están haciendo un daño. Y entonces le pregunto a la persona, eso le dijo el sacerdote, pero dígame usted en el fondo de su corazón, ¿usted qué piensa? No, pues yo sí pensaba que eso estaba como mal, ¿ven?
La persona sí tiene en su conciencia, es que la conciencia es voz de Dios. Y a menos que esa conciencia esté demasiado oscurecida o torcida, la persona sabe, se da cuenta, esto no está bien, así no es. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos en la tercera charla? Aprendimos dos cosas sobre la evangelización. Que la evangelización no se queda en la tierra, sino que va para el cielo, poblar el cielo. Y aprendimos que la evangelización no es algo que yo tengo y de lo que yo soy dueño, sino que la evangelización es de Cristo y es de la iglesia. Entonces, número 1, la experiencia de la misericordia. Número 2, el combate. Número 3, ¿qué es la evangelización? Amigos míos, apenas estamos resumiendo. Vamos a empezar la cuarta charla. Y la cuarta predicación, ¿sobre qué es? Vamos a hablar sobre el espíritu de hijos. Porque en el capítulo 4 de la primera carta de San Pablo a Timoteo, le dice este apóstol a su discípulo: cultiva la piedad, cultiva la piedad. Y resulta que la palabra piedad, en griego eusebeia, la piedad es el amor propio entre padres e hijos. Pietas en latín significa exactamente eso. El tipo de amor que se despierta de un padre hacia su hijo, de un hijo hacia su padre. Porque el amor siempre es una atmósfera, siempre es un camino, siempre es un canal de gracia. Y por eso hay distintas clases de amor. Uno quiere a los amigos, uno quiere a su país, uno quiere las mascotas, uno quiere su equipo de fútbol, uno quiere, si es el caso, al esposo o a la esposa. Y esos canales son distintos. Es muy importante, por ejemplo, no confundir al esposo con la mascota, ¿sí? Hay algunas diferencias. Es verdad que algunos esposos parecen un osito, por ejemplo. Pero sí, sin embargo, no confundir su teddy bear, no confundirlo con el esposo. Entonces son amores distintos. Y entre todos esos amores está la eusebeia, está la pietas, está la piedad. Y la piedad es el amor propio entre padres e hijos. Ese amor tiene características muy singulares, sobre todo por una razón. Porque para la inmensa mayoría de nosotros, la pietas es la primera experiencia de amor que tenemos. Todos empezamos siendo bebés. ¿Y qué es lo primero que experimenta el bebé? Pues el cuidado, la ternura, la dedicación, la cercanía de la mamá. Entonces quiere decir que la pietas no es cualquier amor. A lo largo de la vida llegarán otros amores. Otros. Llegará el amor, por ejemplo, a las mascotas, llegará el amor al equipo de fútbol, llegarán otros amores, pero el primer amor que llegó a tu vida fue la pietas, fue la piedad. De aquí la importancia tan grande de esos primeros años, de esos primeros encuentros. De aquí la importancia tan grande de esas oraciones tan bellas de sanación que se hacen por esas primeras etapas de la vida. Porque incluso antes de nacer, ya esa criaturita que nosotros en la iglesia defendemos en algunos estados, en algunos países como en Estados Unidos, no tienen prácticamente derechos los niños antes de nacer. En la mayor parte de los estados de los Estados Unidos no tienen derecho los niños antes de nacer.
La prueba de que no tienen derecho es que se les puede matar, o sea, no tienen derecho. Se puede deshacer de ese ser humano. Eso es muy triste, sobre todo para un país que debería ser ejemplo para el resto del mundo. Es muy, muy triste, pero lo mismo pasa en muchos otros países. Bueno, eso es lo que dice la ley humana, pero ¿qué dice la ley de Dios? Dice, cuando en lo oculto me iba tejiendo en el vientre de mi madre, ya tú me conocías. Salmo 139, apunte por favor, no me haga gritar. Salmo 139. Eso quiere decir que la primera experiencia de amor, y en cierto sentido el cimiento de todo otro amor, es la piedad. No es un amor como otros, es el primero. Es el primer amor que yo recibo, el amor propio de un padre, de una madre hacia su hijo. Y por eso la sociedad, de todos los amores que tiene que cuidar, y tiene que cuidar y respetarlos a todos, los que son lícitos por supuesto, de todos los amores, la sociedad debería, no lo hace, pero debería preservar, cuidar, honrar, venerar el amor de una madre hacia su hijo. Toda mamá debería tener la experiencia de estar tan acompañada de la protección, del cariño, de la presencia de su esposo, de su familia y de la sociedad entera. ¿Por qué hay que rodear de cariño, de protección, de defensa esa relación? Porque es el primer amor que recibe el ser humano. Es el primero. Es el cimiento, de ahí viene todo. Entonces fíjate el daño tan salvaje que se le hace a una mujer y que consiguientemente se le hace al niño que va a nacer. El daño tan terrible que se le hace cuando se la deja sola. Dice ella, temblorosa, asustada, ya preocupada: amor, es que estoy embarazada. Yo sí le dije que se cuidara. Problema suyo, usted verá. Eso es brutal. Eso es dejarla a ella en una situación de absoluto desamparo, y es preparar el más asqueroso de los crímenes. A veces la familia de la misma mujer complementa las cosas. Problema suyo, usted verá, usted ya es grande, usted se metió en ese problema. ¿Cómo deberían ser las cosas? Exactamente lo contrario. Toda mujer debería llegar, pues mujer que va a ser mamá, toda mujer debería llegar a la experiencia del embarazo rodeada, acompañada de amor, soporte, protección, cariño. Porque esas dosis de amor que recibe la mamá, esas son las que hacen que ella pueda volcarse con Eusebia, pueda volcarse con pietas, pueda volcarse con amor de piedad sobre esa criatura. Y entonces esa criatura, ¿qué es lo primero que va a recibir? Ese amor. Y ese amor que va a recibir esa criatura es el primer cimiento que va a tener. Entonces, según el plan de Dios, según la ley de Dios, porque la ley humana es un desastre. Por ejemplo, en Estados Unidos es un desastre. Todo eso que tienen sobre el aborto es un desastre, eso da asco y apesta. Y hay que orar mucho por este país, hay que amarlo, hay que defenderlo, y hay que orar mucho por este país. Pero es un desastre lo que tienen leyes sobre la vida. Entonces, esa criaturita va a tener como primera experiencia el amor. Solo óyeme esta frase, solo óyela por favor. ¿Qué fue lo primero que pasó en tu vida? ¿Qué fue lo primero que llegó a tu vida? El amor. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan de Dios. ¿Qué fue lo primero que sucedió en tu vida? El amor. ¿Y cuál amor? ¿Cuál es el amor que llega en primer lugar a la vida? El amor de piedad, el amor singularísimo que se da entre padres e hijos. Ese es el primer amor.
O sea que el primer amor no es cuando yo tenía 15, 16, 17 años y entonces vi a esa chica y sonaron los violines. Y en ese momento sentí, ¿con qué la criarían a ella? ¿Qué le daban de chica? Eso. ¿Con qué la criaban? Con las pupusas. Con el aguapanelita, con los frijoles refritos, ¿no? Con eso la criaron. No, el primer amor no es a los 14, a los 15, a los 18, a los 21, no. El primer amor es, fui amado. Yo empecé mi existencia amado. Amado. Ese nombre existe, el nombre amado existe. Por ejemplo, hay por ahí un literato, Amado Nervo. Amado. Pero ¿sabes que todos deberíamos llevar ese nombre? ¿Cómo se llama usted? Nelson Alfonso Amado me llamo. Pero soy Nelson Alfonso, no se lo olvide. Uno debería tener eso. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Claudia Amada o me llamo Eugenia Amada. Porque todos deberíamos poder decir eso. Esa es la introducción de este tema. Entender qué significa la pietas. Pietas es piedad. ¿Es qué? El amor singularísimo que hay entre padres e hijos. Ese amor empieza como una experiencia de recibir. Si usted se da cuenta, ¿qué es un bebé? Un bebé, sobre todo un bebé pequeño, es un receptáculo insondable de amor. O sea, el bebé recibe y recibe y recibe amor. Por ahora no da. Yo admiro tanto a las mamás, las quiero tanto, me parece tan bello como Dios ha hecho todo. Y quiero mucho a las mamás. Entre otras cosas las quiero porque yo digo es tener mucha paciencia, especialmente en esos primeros meses, cuidar al bebé, atender al bebé, desvivirse por el bebé, trasnocharse por el bebé, darle tiempo al bebé, el bebé para arriba, el bebé para abajo, el bebé. Y el bendito bebé ni siquiera mira, ni siquiera agradece, ni siquiera sonríe. Son semanas enteras hasta que por ahí el bebecito hace una sonrisita, ya se derritió la mamá, ya adquiere gasolina para otros 8 meses con esa sonrisa. Y las mamás miran y miran a esos bebés. Por eso llega el momento en el que los distinguen. Entonces el amor que recibe el bebé es un amor que le pone ese cimiento. ¿Qué fue lo primero que llegó a tu vida? El amor. ¿En dónde está cimentada tu vida? En el amor. Ustedes saben que hoy vamos a tener una oración especial. Y una de las cosas que vamos a pedir en esa oración es que el Señor, con la abundancia de su Espíritu Santo, nos sane, porque a veces en nuestras vidas, por las circunstancias que sea, ese amor no alcanzó a llegar. Por ejemplo, la mamá estaba muy preocupada, estaba peleando con el papá la estaba abandonando, el papá la maltrataba, había discusiones todo el día. El corazón de esa mujer que puede ser mi madre, que puede ser tu madre, el corazón de esa mujer estaba en conflicto, estaba en confusión, estaba en tensión. Y todas esas cosas son vacíos muy grandes, vacíos muy profundos que uno tiene en el corazón, vacíos grandes. Por eso en las oraciones de sanación le tenemos que pedir al Señor que venga a llenar esos vacíos, porque tenemos a veces esos vacíos. Una mamá preocupada, una mamá humillada, una mamá que era golpeada, o también los pecados de la propia mamá.
Porque ya me decía alguien, padre, pero es que usted todos los ejemplos que da son los pecados de los hombres. Hable un poquito también de los pecados de las mujeres. Eso es verdad, sí. También eso sucede. Están las infidelidades, están los egoísmos, están las codicias. Todo eso sucede. Entonces, la piedad es ese amor fundante, ese amor de cimiento. Eso es lo que significa la piedad en su sentido original. Pero ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con Dios? Para allá vamos. Esa es la parte más bonita. ¿Qué sucede cuando tú empiezas a descubrir que tu verdadero papá es quién? Dios. Entonces, ¿qué significa la piedad como virtud sobrenatural propia de la religión? ¿Qué significa la piedad? Significa la conciencia, la gozosa conciencia ¿de qué? De que Dios es mi Padre. Esa certeza. El Espíritu dice a nuestro espíritu, el Espíritu nos enseña a orar. San Pablo, capítulo 8 de la carta a los Romanos. Nosotros, dice San Pablo, no sabemos orar, pero el Espíritu viene en nuestro auxilio e intercede con gemidos inefables. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu? El Espíritu dice Abba. ¿Qué significa Abba? Padre, papá. Significa papá, significa padre, papito. Entonces ahora hace este análisis. En la vida humana, el primer amor que debe recibir una persona es el amor gratuito y sobreabundante de los papás, sobre todo de la mamá. En la vida humana, orgánica, en la vida natural, el primer amor que una persona debe recibir es el amor ¿de quién? De los papás y sobre todo de la mamá. Y ese amor, que en latín se llama pietas, ese amor singular es el cimiento, es el piso sobre el cual se van a edificar todos los otros amores. Eso en el orden natural. Pero ahora pasemos al orden sobrenatural. ¿Cuál es el primer amor que tiene que haber en el orden sobrenatural? El primer amor es ¿cuál? La experiencia de ser hijo de Dios. Y de ahí viene todo. Primera carta de San Juan, capítulo 2. Ahora somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Primera carta de San Juan, capítulo 2. Entonces, la experiencia fundante, el cimiento de la vida emocional en el orden natural es tener un papá y una mamá que me hayan amado. Ese es el cimiento en el orden natural. Por eso actualmente se quiere destruir ese cimiento. Por eso todos esos ataques contra la familia y que matrimonios del mismo sexo y familias uniparentales y no sé cuántas cosas. No, ese no es el orden. Ese no es el orden. El orden es, en el orden natural, el cimiento primero es amor. Amor de papá y mamá. Amor gratuito y sobreabundante de papá y mamá, sabiendo que lleva a la delantera el amor materno. Ese es el orden natural. ¿Y el orden sobrenatural entonces cómo es? El orden sobrenatural es tener la experiencia de un Dios que me ama de manera sobreabundante, de una manera inexplicable, de una manera irreversible, de una manera innegable, de una manera transformante. Esa es la experiencia. Hay grandes santos que han brillado por esta experiencia, pero yo creo que uno de los que más es San Francisco de Asís. Esa experiencia que tiene Francisco de Asís, experiencia vigorosísima, intensísima, de que Dios es su Padre,
más allá del papá que él tenía en esta tierra. Dios es mi Padre. Y esa experiencia sobreabundante del amor de Dios, esa experiencia intensísima del amor de Dios como Padre, es lo que se llama piedad. Y esa experiencia es fundante y es cimiento en el orden sobrenatural, de la misma manera que el amor del papá y la mamá son fundantes en el orden natural. Por supuesto, en el orden sobrenatural hay también otros amores que van unidos a la experiencia de padre. La experiencia de ser salvado por Cristo, mi hermano mayor. La experiencia de ser recibido en la iglesia, que es mi madre. La experiencia de la maternidad en el orden de la gracia de María Santísima. Todo eso complementa. Pero la experiencia fundamental en el orden sobrenatural es: Dios es mi Padre. Si a mí me preguntaran, usted como sacerdote, ¿qué diría que es determinante en la madurez cristiana? ¿Cómo sabe usted que un cristiano, digamos, ha madurado o está en camino de maduración, ha avanzado? Sin dudarlo un momento, yo diría, esta experiencia de la que estamos hablando. Para mí, una persona que no se ha sentido conmovida, yo diría extasiada, embriagada de gozo porque Dios es su Padre, yo digo, esa persona está todavía a medio camino. No quiere decir que vaya mal, no. Va bien, seguramente va bien, porque está viviendo los sacramentos, está conociendo la palabra de Dios, todo perfecto, muy bien. Pero sin esta experiencia gozosa, intensa, decía este teólogo sobre el que estuve trabajando en la época de mi doctorado, Bernardo Lonergan, refiriéndose a las etapas de la conversión, decía: si usted no tiene una clara memoria de cuándo le pasó eso, es que no le ha pasado. Y yo creo que eso vale aquí. ¿Usted recuerda alguna vez que se haya sentido desbordado? A ver, ¿qué más palabras se me ocurren? Desbordado, fascinado, embriagado, medio enloquecido, trastornado. ¿De qué? De puro gozo de que Dios es mi Padre. Si usted no ha tenido eso, si usted no recuerda que eso le haya sucedido, es porque quizá no le ha sucedido. Y esa es la razón por la que uno tiene que hacer oraciones como las que hacemos hoy. ¿Por qué uno tiene que hacer esas oraciones? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no han tenido esa experiencia. Jesús, en un pasaje del Evangelio donde habla con el apóstol Pedro, dice: ¿a quiénes cobran impuestos los reyes? ¿A los siervos o a sus hijos? Pedro le responde de manera correcta: pues a los siervos. Y entonces dice Jesús: o sea que los hijos están exentos. Ese pasaje es interesante porque en ese pasaje lo que uno observa es que solo hay dos alternativas: o eres siervo o eres. Pero ahora, que no lo diga solo el alumno aplicado que tengo aquí en primera fila, sino vamos a decirlo todos. ¿La alternativa cuál es? ¿O eres qué? Siervo. ¿O eres? Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que los cristianos católicos que no han tenido una experiencia clara, intensa, gozosa, inolvidable de que son hijos, se sienten en el fondo. Ahora sí me lo entendiste. El que no tiene en su memoria una experiencia gozosa, irreversible, inolvidable de que es hijo, en el fondo se siente siervo. Gracias. Entonces dice, las dos palabras son siervo e hijo. Solo esas dos.
El que no se siente hijo, entonces se siente siervo. Pero digan bien, porque es que hay unos que no dicen. Por ejemplo, yo estoy viendo que aquí los de atrás de la columna se aprovechan de la columna. Entonces ahí, como dicen en mi pueblo, ahí pasan agachados. Le pregunto por última vez, el que no se siente hijo, en el fondo de su corazón se siente siervo. ¿Y qué pasa con el siervo? Cristo también lo dice. El siervo no se queda siempre en la casa. O sea que el que no se siente hijo, en el fondo, ¿cómo se siente? Pues siervo. Y el que se siente siervo, pues sabe que no se queda siempre en la casa. Y el que no se queda siempre en la casa, entonces, ¿qué busca? Su propia casa. Claro. Si tú trabajas en una fábrica, pues tú no te quedas allá, ¿no? Tú te vas para tu casita. Tú te vas para tu casa. Pero imagínate el desastre espiritual que es esto. Si no tengo corazón de hijo, entonces me siento siervo. Si me siento siervo, no me quedo siempre en la casa. Entonces el que se siente siervo siempre está buscando lo suyo. Lo suyo. Es muy interesante lo que sucede en el apóstol San Pedro cuando le pregunta a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? ¿Ese será corazón de qué? Usted no responda, por favor. ¿Ese será corazón de qué? Eso, mire, tengo aquí un aplicado y una aplicada. Es que esto hay que entenderlo bien. Yo no sé, estas cosas a uno no se las explica a nadie, pero gracias a Dios hacemos estos retiros espirituales y todos aprendemos, ¿cierto? Entonces miren, cuando uno tiene corazón de siervo, en el fondo uno está pensando en sus intereses, uno está pensando en lo de uno. Entonces, una persona que tiene corazón de siervo, ¿cómo mira la Eucaristía? Mira la Eucaristía de esta manera: hoy es domingo, toca misa. Bueno, a ver, misas. Saque ahí el mapa ese, la aplicación esa, saque ahí donde hay misa ahora. Entonces la hija, que es fervorosa, mira: papá, tenemos aquí como unas 6 iglesias cerca. Y la aplicación esa le dice cuál es la misa corta. Póngale ahí restricciones de búsqueda. Misas de menos de 35 minutos. Aquí hay una que dice que predica el padre Nelson. No, esa no. Ese es el corazón de siervo. O sea, como dicen algunos, ese es el corazón de siervo, es el corazón del cumplimiento, ¿no? Cumplo y miento. Es el corazón del cumplimiento, cumplo y miento, ¿no? Entonces, es domingo, pues hay que ir a misa, ¿no? Hay que ir a misa. Papá, pero ya faltan 3 minutos para que empiece la misa. Ya, voy a levantarme, ya. Esa es la persona que siempre está buscando hasta dónde puedo estirar la ley. Uno los conoce porque se acercan y le dicen: padre, le tengo una pregunta teológica. A ver, ¿cuál es su pregunta teológica? ¿Qué tan tarde puedo llegar a misa que todavía valga? Ese es el siervo. Siempre son los mínimos, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer? ¿Cuántas veces hay que comulgar al año para seguir siendo católico? ¿Cuál es la limosna más chiquita que puedo dar sin que me echen de aquí? Eso es lo típico ¿de quién? Del siervo. Esa es la lógica del siervo. Y el que no se siente hijo, ¿se siente cómo? Siervo. Eso. Se siente siervo. Y el que se siente siervo no se queda siempre
una casa. Porque está buscando siempre lo suyo. A los sacerdotes también nos pasa eso. A todos nos pasa. ¿No ve que si le pasó al apóstol Pedro? A todos nos pasa. Bueno, listo, ya atendí mis horas de despacho parroquial. Ahora sigue el golf. Llega ya a su campo de golf y su compañero de juego de golf de toda la vida le dice: oye, ¿sabes una cosa, Nelson? No sé, he tenido como unas dudas. ¿Sí será que hay vida eterna o no hay vida eterna? Llegamos al campo de golf. Mira, yo ahora estoy en modo golf. Entonces el que es siervo tiene modo zombie, modo golf, modo trabajo. Entonces está siempre representando un papel. Cuando llega a la misa está representando un papel. Aquí, ¿qué es lo que toca hacer? Señor, esté con vosotros. Levantemos. Está representando un papel. Terminó la misa, ya listo, despachado eso. Ya salí de eso. Esa es la frase del siervo. Ya salí de eso. Ya pasó eso. Algunas veces en las bodas uno observa lo mismo. Llega el matrimonio. Ustedes han visto esas personas que son robustas y compran un smoking, o alquilan un smoking que les queda como 3 tallas menos, ¿no? Pero era el único que había en el almacén o en la empresa esa. Entonces, claro, esas personas uno las reconoce porque apenas respiran. Saluda uno: buenas tardes. No lo verán. El tipo no, claro, es que ya eso, tanta tortilla, tanto taco, tanta bandeja paisa, eso afecta, ¿sí? Usted sabe que el cuerpo tiene memoria, el cuerpo sabe todo lo que uno se ha comido. Pregúntemelo a mí. Entonces, ¿qué pasa? Es muy chistoso. Yo pocas veces voy a las recepciones que suelen hacer después de las bodas. Pocas veces suelo ir. Porque casi siempre uno tiene trabajo, uno tiene evangelización, uno tiene que madrugar al otro día. En fin, es difícil. Pero es muy gracioso las pocas veces que he ido a esas recepciones, porque claro, la persona, uno ve el pobre gordito, y claro, uno tiene una cierta solidaridad, ¿no? Uno mira a la persona y dice: ese tipo está sufriendo. Uno lo mira y dice: pobre tipo, está sufriendo. Como me pasó una vez, esto no debería contarlo, pero ya empecé. Oiga, como me pasó una vez en una misa, cierto, es que no debería contarlo porque no es muy piadoso lo que voy a decir. Y estaba uno de esos gorditos metido en el smoking 3 tallas menos, ¿no? Pero era piadoso, el gordito era piadoso. Entonces llega el momento de la consagración. Santo es el Señor. El gordo se va a arrodillar. ¡Ay, que se le aprieta! ¡Que tocó levantarse! No pudo arrodillarse. Entonces el siervo siempre está con un vestido prestado. El siervo siempre está haciendo un papel. El siervo siempre está representando lo que en el fondo no es, y siempre está esperando que llegue su oportunidad. ¿Ustedes recuerdan Lucas capítulo 15? El famoso texto de la parábola de ¿quién? ¿Qué queda ahí? El hijo pródigo, vean, esta primera fila. Gracias a Dios que aquí siempre ponen en la primera fila los atentos, los despiertos, menos otros que no hacen sino reírse. Lo único que hacen. Bueno, pero sigamos. Lucas capítulo 15. Lo conocemos como la parábola del hijo pródigo. Usted recuerda que era un hombre que tenía 2 hijos y la atención fácilmente se va al hijo menor. Pero cuidado, hay un detalle importante. Cuando llega el hijo menor, este papá, lleno de gozo, dice: traigan el vestido, traigan el anillo, hagamos una fiesta.
Y después llegó el hijo mayor. Y cuando llega el hijo mayor, pregunta a uno de los empleados qué es esa fiesta. Y le dicen, es que ha regresado tu hijo menor. Tu hermano, yo era por ver si estaban atentos. Ha regresado tu hermano menor. Y entonces dice el mayor, que no quiere entrar. Sale el papá y habla con el hijo mayor. Y observen, y a esto voy, cuáles son las palabras del hijo mayor. ¿Cuáles son? Todo este tiempo que te he servido. Oiga, la palabra que utiliza. ¿Se da cuenta lo que significa esto? Todo este tiempo que te he servido. Sin desobedecer nunca una orden tuya. Nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. Mis amigos. Mis amigos. ¿Te das cuenta lo que es un siervo? El siervo siempre está pensando en el momento en el que yo tendré mi cabrito con mis amigos, los míos, mi casa, mi vida, lo mío, yo. Ese es el siervo. El siervo no se queda en la casa. Y eso nos pasa a todos. Cuando no tenemos espíritu de hijos, tenemos espíritu de siervos. Y el que es siervo siempre está pensando en lo suyo. Y a Dios le da únicamente, bueno, ahí será entonces esto. A ver, hija, ¿qué misa consiguió? Bueno, pues hay un padre que celebra en croata en 25 minutos. Eso vale. Está pensando únicamente en ¿qué? En cumplir, en salir de eso. Ya salí de eso, ahora sí sigue mi vida, mi cabrito con mis amigos, mi cabrito con mis amigos. Ese es el siervo, está pensando en lo suyo. ¿Cuál es el problema grave que tiene el siervo? El problema grave que tiene el siervo es que se va a morir. Y el problema grave que tiene el siervo es que no hay dos cielos, hay solamente un cielo. Si mi corazón no está en comunión con Dios, ¿qué va a pasar realmente conmigo? ¿Qué va a pasar realmente conmigo? Ese es el problema. Si en el fondo lo que estoy pensando es en lo mío, ¿qué va a pasar realmente conmigo? Ahora entiendes lo que le dice San Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4. Ejercítate en la eusebia. Ejercítate en la piedad. ¿Y qué es ejercitarse en la piedad? ¿Qué significará? ¿Qué querrá decir San Pablo con eso de ejercítate en la piedad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir cultiva el espíritu de hijo. Cultiva ese amor y esa relación entrañable, única, amorosa, gozosa, inolvidable, irreversible, innegable, poderosa, transformante. Tal vez alguien dirá, pues yo sí sé por el catecismo que somos hijos de Dios y pues yo sí digo el Padre Nuestro, pero tampoco es que tenga yo pues esas experiencias así tan intensas. Pídasela a Dios, pídasela. De verdad se necesita. Examínese usted su vida y verá que si usted no ha tenido esa clase de experiencias, usted seguramente está obrando con Dios, no como hijo, sino como siervo. Y usted está simplemente cumpliendo. El santo cura de Ars, uno de los sacerdotes más atractivos por su carisma en el recuerdo de la Iglesia Católica, ese hombre que se llamaba San Juan María Vianney, él decía, y esto me parece tan bello, él decía que la oración bien hecha hace desaparecer el tiempo. Él decía, cuando uno ora, el tiempo vuela.
Pero eso lo dice el que ora con corazón ¿de qué? ¿Con corazón de qué? Eso. Porque el siervo siempre está midiendo el tiempo. A ver, voy a hacer una meditación de 17 minutos. Me quedan 17 minutos de meditación. Va contando. 16:50, 16:45, 16:40, 16:35, 16:25. Entonces, está haciendo una meditación que se llama una meditación de reloj. O sea, en el fondo está meditando en el reloj. No está meditando en Cristo. Ustedes recuerdan 1 Corintios 13. El amor no lleva cuentas. Una de las características de ese no llevar cuentas es esto que estamos diciendo. El que verdaderamente ama, el que genuinamente ama, no lleva esa clase de cuentas. ¿Por qué? Porque Dios me ama sin llevar cuentas. Últimamente, mi querido papá, que vive todavía, tiene unos 84 años de edad, Dios lo cuide, lo bendiga, para inculcarnos sentimientos de gratitud hacia Dios, nos dice con frecuencia a nosotros los hijos, nos dice esta frase: parece que a Dios se le olvida todo lo que me ha dado y me sigue dando. Qué frase tan linda. 84 años de edad tiene mi papá y él me sigue evangelizando a mí, él me sigue cuidando, él cuida que yo viva mi vocación con alegría y con generosidad. Dios bendiga a mi padre. Y mi papá, de las cosas que me dice y nos dice a los demás hijos para que cultivemos espíritu de hijos y espíritu agradecido, es que a Dios parece que se le olvida todo lo que me ha dado y me sigue dando, dice, y me sigue dando. ¡Qué belleza! Entonces, hermanos amados, si a Dios parece que se le olvida lo que nos ha dado y nos sigue dando, el espíritu de hijos es: yo no llevo cuentas de cuánto tiempo voy a hacer meditación aquí. Me quedan ya con lo que hablé ahorita 11 minutos y medio. No. El cura de Ars se quejaba, decía: hay algunos que llegan a la iglesia y le hablan a Cristo como con estas palabras: bueno, aquí 2, 3 cosas y ya salgo de ti, ya te despaché. El amor no es así, el amor de hijos no es así. Cuando tú estás con tus amigos, ¿quién de ustedes se reúne con los amigos? Bueno, vamos a tomarnos unas cervecitas, listo, bueno, ponga ahí entonces el cronómetro. Que no será cronómetro, sino será más bien un timer, ¿no? Que son estos de la cuenta regresiva. ¿Usted qué sentiría si un amigo le dice: oye, ¿podemos conversar? Claro, conversemos, espérate, pongo aquí el timer, 19 minutos de conversación, habla. Te quedan 3 minutos, resume, somos amigos, resume, 3 minutos te quedan. Tú no tratas a tus amigos así. ¿Por qué tratamos a Dios así? Porque no tenemos espíritu de hijos, sino espíritu de siervos. Por eso le llevamos las cuentas, todo lo que he hecho, y todo lo que he sufrido, y todo lo que me ha pasado, y toda la plata que he invertido. Que Dios traiga a nuestro corazón espíritu de hijos. San Pablo le decía a Timoteo: cultiva la piedad. Yo lo traduzco: siéntete hijo. Si no sabes de qué estoy hablando, haz oración como tú sepas y puedas hacerla. Aquí de hecho vamos a hacer oración en un rato. Haz oración como tú sepas y como tú puedas hacerla, haz oración. Y pídele, ¿a quién le pido yo que me dé esa experiencia?
al Espíritu Santo. Porque he aquí lo que nos dice San Pablo en ese inmortal capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dice: estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿a quién le tengo que pedir que me dé esa experiencia de hijo, de hija? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, dame la dulce, irreversible, incontestable, invencible experiencia de ser hijo. Eso le cambió la vida totalmente a San Francisco de Asís. Y hay algo muy hermoso que sucede cuando empezamos a ser hijos. ¿Sabes qué sucede? Empezamos a ser hermanos. Porque si yo me siento hijo y veo aquí a una hija de Dios, ¿quién es ella? Es hija de Dios, yo soy hijo de Dios, somos hermanos en Cristo. ¿Ves? El que no tiene la experiencia de ser hijo, ¿qué es lo que ve en los demás? Empleados, siervos, esclavos, engranajes de una maquinaria. El que no conoce esta experiencia, ¿qué es lo que siente con respecto a las otras personas? Que son ¿qué? Otros esclavos, ahí trabajando todos en la misma mina, dándole. Eso es lo único que siente. Qué hermoso llegar a la experiencia de hijos. Por eso Francisco de Asís, que tuvo esta experiencia tan intensa de hijo, descubrió en todos los demás que hermanos. Y fue tan intensa esa experiencia que incluso a las cosas inanimadas las llamaba hermanos. El hermano sol, la hermana luna. Qué cosa tan linda, ¿eh? ¿Cómo sería el tamaño de experiencia que tenía San Francisco de Asís? ¿Cómo sería esa experiencia tan fuerte? Que ese hombre veía hermanos en todas partes. En todas partes. A mí eso me cuesta un poco de trabajo. Decir uno, bueno, la noche me la dañó la hermana Pulga. Me cuesta un poquito. Pero bueno, ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos, poco a poco. El que no tiene experiencia de hijo, no sabe lo que es ser hermano. De ahí lo ridículo de las pretensiones de la Revolución Francesa. La liberté, la égalité, la fraternité. Fraternidad. Fraternidad me está diciendo usted. Fraternidad. Qué chiste tan malo. Fraternidad. O sea, vamos a ser hermanos. ¿Y cómo vamos a ser hermanos si no somos hijos? La Revolución Francesa es uno de los espectáculos más grotescos de los últimos siglos. Y las consecuencias las seguimos padeciendo. No es posible una fraternidad. Yo le tengo respeto y también cariño al pueblo francés. Y me duele mucho todos estos actos terroristas que han acontecido en suelo francés. Y me parece tan lamentable que los líderes más visibles, el señor presidente Hollande y el primer ministro Valls, no tienen lenguaje para abordar estos problemas. No tienen que decir. Entonces hablan de integración, hablan de asimilación, hablan de la primacía de la fraternidad. ¿Qué fraternidad? De que nada, hermano. Mientras Francia no recupere su alma, que es alma cristiana, ¿qué fraternidad puede haber? La palabra fraternidad queda absolutamente vacía cuando no hay experiencia de hijos. Pidamos al Señor que nos dé esa intensa, esa fuerte, esa dulce experiencia de hijos. Esa es la experiencia que puede realmente transformarnos. Que nos sintamos hijos, hijas. El que se siente así, se siente fortalecido.
Quiero terminar con un breve texto, con un breve versículo del capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Es un texto que muchas veces, y también ahora que lo recuerdo, me produce un escalofrío intenso. Jesús, entrando en su pasión, esto es Marcos capítulo 14. Eso, apuntes hasta el final, tome sus apuntes hasta el final, no cierre tan rápido el cuaderno. Deje el afán y deje estarme midiendo el tiempo. Entonces, Marcos capítulo 14, comienzo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dice a sus apóstoles: ustedes todos me van a abandonar, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Eso es espíritu de hijo. Por eso el que tiene verdadera piedad, como le pedía Pablo a Timoteo, nunca está solo. Nunca está solo. El que tiene verdadera piedad puede enfrentar al mundo entero y nunca está solo. El que tiene verdadera piedad puede mirar a la cara a la muerte y no está solo y la vence. El que tiene verdadera piedad puede mirar a los perseguidores, puede mirar a los torturadores, puede mirar a los verdugos y sonreírles, como hizo San Lorenzo en su martirio. El que tiene verdadera piedad, el que se sabe verdaderamente hijo, toma el camino de aquel que es el Hijo con H mayúscula, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.